To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Io vivo para ti. Io vivo para ti, para adorarte a ti. Io vivo para ti. Io vivo para ti, para adorarte a ti. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, is that the cry of your heart this morning? To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, io vivo. Io vivo para ti. Io vivo para ti, para adorarte a ti. Io vivo para ti. Io vivo para ti, para agradarte a ti. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Oh, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Oh, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Oh, sí, Señor,
estamos confiando, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Aleluya, aleluya, Jesus. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué bueno se siente estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquí estamos, Señor, para bendecir tu nombre. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Buenos días, pueden tomar su lugar. Feliz 4 de julio, donde celebramos la libertad, ¿verdad?, de esta nación, la independencia de esta nación. Dice la palabra de Dios, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y aquí está el espíritu del Señor, ¿verdad? Solo que tenemos esa libertad de alabarle y de adorarle libremente. Aleluya, qué hermoso se siente poder alabar al Señor libremente, sin restricciones, sin que nos pongan allí, ¿verdad? Nos cierren las puertas. Tenemos esa libertad esta mañana y yo les invito que usted la alabe y adore al Señor libremente, con esa libertad que Él nos ha dado. Qué hermoso es, hermanos. Buenos días. Antes de principiar, quiero darle las gracias a todos aquellos que nos acompañaron, ¿verdad? En los servicios fúnebres de mi madre este miércoles pasado. Ella se deleitaba en el Señor. Cada vez que ella venía a la casa del Señor, ella se deleitaba en el Señor, en su hogar. No solo se deleitaba aquí, ¿verdad? Pero se deleitaba en su hogar sirviendo a su esposo con todo el amor que ella tenía y sirviendo a sus hijos. Qué hermoso es. Y le mostraba el amor de Cristo a mi papá. Le mostraba ese amor a él y le mostraba el amor de Dios a sus hijos, ¿verdad? Y así es como ella se deleitaba en el Señor. Y Dios le concedió la petición de su corazón. Ver primeramente a sus hijos salvos, ¿verdad? Venir a ser bautizados en el nombre de Jesús. Y también, por último, ser ella allí sepultada donde se encontraba mi padre. Qué hermosa promesa que Dios cumple sus promesas. Y tal vez nosotros no las veamos, pero Él las cumple. Él es fiel a su palabra. Él cumple cada una de sus promesas. Qué hermoso. En esta mañana vamos a principiar con un nuevo estudio. Y el título del estudio es Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en ti. Nuestro pensamiento de enfoque es que Jesús vino en carne para salvarnos y para darnos ese poder que necesitamos para nosotros poder vencer el mundo. Solo que Jesús vino primero para salvarnos. Su número uno propósito era para salvarnos. Y luego para darnos ese poder, para nosotros poder vencer al mundo. Nuestra lectura bíblica, y le pido disculpas a nuestra técnica allá arriba, que no le envié las escrituras, pero la primera se encuentra en Lucas 2, 6 al 11. Lucas 2, del 6 al 11. Dice la palabra de Dios, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, después allí sigue, dice, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Solo aquí los ángeles dieron las buenas nuevas que nos había nacido un Salvador y era Cristo el Señor. Ahora vayamos a Juan 4, 1 al 6. Juan 4, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: amaos, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso el mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y nuestro versículo de enfoque se encuentra en Juan 4:4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros. Él nos dio la fuerza para vencer. ¿Ustedes saben qué es el versículo más corto de la Biblia? Yo sé que sí. Se encuentra en Juan 11:35. Y este simple versículo dice que Jesús lloró. Ahora, este pasaje de escritura siempre ha causado mucha intriga a los lectores, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Qué fue la razón que lloró? ¿Por qué derramó lágrimas? ¿Qué le causó a llorar, verdad? Y hay mucha intriga en este solo versículo. ¿Y por qué era significante el hecho de que él derramara lágrimas? ¿Qué fue ese hecho significante? Mucho se escribe en la historia, ¿verdad? Y fue tan significante que se encuentra en la palabra de Dios. Fue algo tan significante que tuvo que estar en la palabra de Dios. Solo que, ¿qué separa a Dios o a Jesús, verdad, de los otros dioses, de los dioses con D minúscula? Bueno, lo que los separa es que Él nos ama, Él ama. Nosotros todos sabemos que la naturaleza de Dios es amar. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios nos ama. Solo que Jesús nos ama y Él es amor. Él amaba a su pueblo tanto que la muerte de una persona, ¿verdad?, le causó dolor, le causó que derramara esas lágrimas. En el versículo más pequeño vemos nosotros el más grande atributo de Dios, que Él nos ama, que Dios amó tanto al mundo, ¿verdad? Aquí encontramos a un Dios que tiene no solo amor para un mundo, pero tiene compasión para el mundo. Este amor de Dios le llevó a que viniera y se enropara en carne a ir a morir en una cruz, en una cruenta cruz, una cruz cruel. Después de todo, Jesús tenía que haber venido al mundo, ¿verdad? Dios tenía que manifestarse en carne para poder morir por un mundo, ese mundo que Él amaba tanto. Se manifestó y conocemos su nombre. Se manifestó en Cristo Jesús. Él no tenía que haber sufrido. Él no tuvo que haber pasado por todo lo que pasó. Mas Él escogió, por amor a usted y por amor a mí, Él escogió morir. Él lo hizo por amor a ti y a mí. Él vino para salvarnos y para darnos el poder
para poder vencer al pecado. Cuando estaba en la cruz, que dijo, consumado es, aquí se terminó todo, ¿verdad? Solo que Él nos dio esa fuerza. Ahora, por los siglos, Jesús, hombre, ha confundido a los que se dicen ser muy inteligentes, a los teólogos, a los que estudian, ¿verdad? Todas estas cosas. No hay un tema que se ha discutido más, no hay un tema que se ha hablado tanto, no hay un tema donde haya habido tantos concilios y destersiones, ¿verdad? Se han desarrollado y han tratado todos estos concilios que se han unido y todas estas pláticas y discusiones que se han hecho. Es por solo este hombre de Galilea, Jesús. ¿Qué es tanta intriga, verdad? ¿Qué tanto intriga causa, verdad, en las mentes? Quieren saber quién es este hombre, quieren saber cómo este hombre pudo hacer. Bueno, porque todavía no entienden que Jesús, que Dios fue manifestado en carne. Y este hombre no era solo un hombre, sino que era Dios mismo manifestado en carne. Su existencia cambió todo en el mundo. Su existencia cambió, imagínese la vida, el mundo sin Jesús. Imagínese si Él no hubiera venido en carne. Imagínese una vida sin Jesús. Para nosotros que lo conocemos, para nosotros que ya tenemos el conocimiento de quién Él es, de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro sanador. Imagínese si Él no hubiera venido, ¿qué fuera la vida? ¿Qué fuera la vida sin Jesús? Se ponía a pensar, solo que su existencia cambió todo en la vida, todo en el mundo. Algunos han tratado de llamarle a Él que era solo un hombre, pero Jesús declaró que Él no era solo un hombre, ¿verdad? Otros tratan de llamarle un maestro, pero Jesús dijo que Él era más que un maestro. Otros le llamaron que era un fraude, le llamaron que Él era uno que causaba fraude, que era un falso. Mas a esos que Él le llamaban fraude, Él les ofreció una realidad. Les ofreció lo milagroso, ¿verdad? Hacía milagros, hacía cosas asombrosas que para uno que dice pensar que ese hombre era un fraude, pues Él ponía la verdad, presentaba la verdad, ¿verdad? Porque Él es verdad. Para todo aquel creyente de la Biblia, para nosotros entendemos que Jesús era mucho más que solo un hombre, era mucho más que un maestro, era mucho más y es mucho más que solo un profeta. La Biblia claramente declara, y vamos a ir a Timoteo 3:16, la Biblia declara que Jesús es Dios, no es un Dios, es Dios, ¿ok? Y se manifestó en carne. Vayamos a Timoteo 3:16 y dice la palabra de Dios, y es un versículo que todos ya debemos de conocer y lo debemos de memorizar y aguardar en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos declara toda la plenitud de Dios, de Jesús. Él fue Dios manifestado en carne. La Biblia no deja espacio para que Jesús sea menos que Dios manifestado en carne. En Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. ¿Quién fue manifestado? Jesús, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, Jesús. En 1 de Juan 1:12 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora vayamos a 1 de Juan 3:5 y dice: y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solo que Jesús vino en carne para ser nuestro Salvador, para quitar nuestro pecado, ¿verdad? Por medio de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahora, la verdad que Jesús vino a la tierra es algo grande. No es algo nomás, una historia, como alguien quien nace y vive y muere, ¿verdad? No, la vida de Jesús, que Él vino a la tierra, es algo grandísimo. Al momento de su nacimiento, todo cambió. Ya nada iba a ser igual. Ya nada iba a permanecer igual. Porque ahora vino la luz del mundo a traer esa salvación, a traer esa esperanza. En la vida todos tenemos tiempos de experiencias, ¿verdad? Tenemos experiencias cuando hay un momento en nuestra vida que cambia las cosas para todos, ¿verdad? Ya sea graduamos, nos casamos, ¿verdad? Tenemos un hijo y la vida cambia. Hay muerte, ¿verdad? En la vida y cambia nuestra vida, cambia toda nuestra vida, va a cambiar. Bueno, el nacimiento de Jesús a la vida que Él eventualmente vivió y la vida que Él vivió, cambió todo, alteró el curso de la historia, no solo para ese entonces, sino para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, cambió todo. Ya jamás el mundo iba a ser igual, ¿verdad? Y qué hermoso que nosotros conocemos que desde el punto de que Jesús vino a nuestra vida, todo cambió para nosotros. Ahora, porque Jesús nació, ya no tenemos que vivir en angustia. Porque Jesús nació, ya no tenemos que vivir en caos o en confusión o en desilusión, porque Jesús nació, ya tenemos una vida nueva, una vida en abundancia, porque esa es la vida que Él nos da. Podemos conocer a Jesús y ser nosotros ahora recipientes de sus promesas. Él nos ha prometido un lugar celestial, ¿verdad? Y todos estamos esperando nuestra llegada allá. Él nos ha prometido gozo inefable, un gozo que no se puede expresar, ¿verdad? Y si lo expresamos, la mayoría de las veces lo expresamos con lágrimas, porque no hay palabras que podemos nosotros articular para poder nosotros describir el gozo que sentemos, sino que nuestro cuerpo empieza a describirlo con todas estas funciones que Dios le ha dado, como lágrimas. Nosotros podemos disfrutar el gozo de lo cual hablaron los ángeles cuando ellos anunciaron su nacimiento, ¿verdad? Los ángeles anunciaron: les traigo noticias de gran gozo. Bueno, nosotros podemos disfrutar de ese gozo ahora. En Cristo nosotros encontramos amor, encontramos gozo, encontramos paz, encontramos una vida abundante. Y qué hermoso es poder disfrutar y deleitarnos en el Señor y vivir esta vida abundante que Él nos ha ofrecido. Para nosotros el nacimiento de Cristo significa un cambio
que puede realmente suceder en nosotros. Nosotros hemos visto nuestro cambio. Los que nos rodean han visto el cambio que Jesús ha tenido en nuestras vidas, ¿verdad? Han visto que cuando nos encontrábamos tristes, ahora ya no estamos tristes. Ahora tenemos gozo, ahora tenemos alegría, ahora tenemos una sonrisa en nuestro rostro. Ya no está en depresión, ya no se encuentra en depresión. Ahora vive una vida diferente. Ya no es así, sino que ahora puede un gozo reflejarse en su rostro. Hay algo diferente. Hay algo diferente en los rostros que están aquí esta mañana. Es el gozo del Señor. Es esa fortaleza que Él viene y trae. Es ese consuelo que Él viene y imparte, y esa paz que Él trae a nuestras vidas. Qué hermoso es cuando podemos estar fortalecidos con ese gozo que Él nos ha dado. Ahora, al venir Jesús a la tierra, todo cambió realmente. Aunque unos no lo reconozcan, pero nosotros que ya lo reconocimos, todo cambió. Podemos ver que todo ha cambiado. Ahora hay muchos títulos que podemos usar para describir a Jesús. Isaías dijo que Él se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y el ejército de Faraón iba tras de ellos y luego fueron destruidos, el pueblo de Israel entonó un canto, una alabanza, reconociendo un título o el título más importante que nosotros tenemos. ¿Cuál cree que es ese título? Ese título es que Él fue su Salvador, así como Él es nuestro Salvador esta mañana. Vayamos a Éxodo 15:2. Dice la palabra de Dios que ahí encontramos este cántico que el pueblo de Israel entonó. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Ellos allí reconocieron que Dios había sido su Salvador, que Dios los había librado de el faraón, ¿verdad? Les había dado esa libertad de la esclavitud, y ya jamás iban a ver a el faraón y a aquellos que los habían tenido cautivos. Y así nosotros, hermanos, cuando Jesús viene y nos hace libres con esa libertad que Él nos ha dado en Él, ya jamás vamos a ver a aquel que nos está acusando, ¿verdad? Porque tenemos uno que es mayor, ¿verdad? Que es más fuerte que aquel que está en el mundo. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas y Él nos dará el poder para poder vencer al mundo. Después de que ellos salieron de Egipto, Dios se reveló a su pueblo en una manera nueva. Él había sido el Dios de sus antepasados, ¿verdad? Mas ahora había venido a ser su salvación. Ellos ya no lo vieron como el Dios de mis padres, ya lo vieron como nuestro Dios, nuestro Salvador. Y así cada uno de nosotros. ¿Verdad? Yo conocía a Dios por medio de lo que mi madre me enseñaba. Pero vino el tiempo cuando yo vine a conocerle por mí misma. Yo vine a conocer que Él era mi Salvador. Yo vine a conocer que Él era mi consuelo, que Él era mi fortaleza, que Él me iba a ayudar, que Él era mi sanador. Así el pueblo de Israel, ellos lo conocieron por sí mismos. Ya no era solo el padre de sus antepasados, sino que vinieron a tener esa relación personal con Él. En el término humano, Jesús como Salvador es el oficio más grande que Él tiene. Él es nuestro Salvador. Es la revelación más importante
para cada uno de nosotros, que Él sea nuestro Salvador. Y si usted aún todavía no le conoce como su Salvador, Él está aquí, Él quiere hacerse conocer y que usted tenga esa experiencia como su Salvador. Él quiere darle esa libertad. Aleluya. Todos debemos de entender que Jesús es nuestro Salvador. Podemos declarar que Él no solo es el Dios de mi familia o de mis amistades o de mi iglesia, sino que Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora, Dios siempre está o ya ha estado interesado en nosotros y Él siempre ha deseado estar involucrados en las actividades de su pueblo. Lo voy a repetir una vez más. Dios siempre ha estado interesado y ha deseado estar involucrados en las actividades de su pueblo. Dios le interesa, hermano. Todo lo que usted hace, Dios quiere estar involucrado en su vida. Dios quiere ser parte de su vida. Desde el principio lo podemos ver. En el concepto teólogo que llena y penetra toda la escritura, eso es la eminencia de Dios. Se llama la eminencia de Dios en el término teológico, en el concepto teológico. En el jardín del Edén, el Señor caminaba con Adán en el fresco de la día, dice la palabra de Dios en Génesis 3. El Señor también visitó a Abraham en el encinar allí en Mamre, y lo encontramos en Génesis 18:1. En el desierto de Madián, Dios le dijo a Moisés que había escuchado el clamor de su pueblo, ¿verdad? Y que él iba a descender a ayudarles, a rescatarles, a liberarles. Dios tenía el deseo de estar entre su pueblo y estar en compañerismo con nosotros. Él no vino y Él no es un Dios que solo se encuentra allá en lo lejos, sino que Él es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él está siempre cercano. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Él siempre está atento a nuestras necesidades, nuestras vidas, todas nuestras angustias. Él está allí. Él está más cercano, ¿verdad? Él está tan cercano como el mencionar de su nombre, nos dice la palabra de Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Él cuida de su pueblo. Él quiere lo mejor para nosotros. Tanto es que Él cuida de nosotros que Él vino a la tierra en carne, ¿verdad? Se encarnó para ser nuestro Salvador, para salvarnos, para darnos ese poder. Él no solo es Dios que vive sobre la humanidad y nos está viendo así de lejos. No, Él está aquí cercano. Él está aquí, Él no es un Dios inalcanzable, no es un Dios que no podemos alcanzar, sino que si nosotros nos extendemos, estrechamos nuestra mano, Él viene y nos levanta, Él viene y nos ayuda. Él es el Dios de quien el escritor de Hebreos declara en Hebreos 4:15, si vamos para allá, dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que se compadece de nuestras debilidades. Él está cercano. Él no es un Dios inalcanzable, sino que Él es un Dios cercano. Lo hermoso de este concepto de eminencia es que podemos ahora tener una relación personal con Él. Ya no es solo el Dios de nuestros padres o de nuestros antepasados, sino que vinimos a tener una relación personal con Él. Esto va más allá de la falta de la profundidad de una religión vacía. Una religión vacía es una donde Dios solo es Dios aquí en el edificio. Eso es una religión vacía.
Si usted viene, ¿verdad? Y piensa que Dios está aquí nomás, entonces es una religión vacía. Hay mucha gente que viene, va a las iglesias y entran, ¿verdad? Y allí son el perfecto cristiano, el perfecto persona, ¿verdad? Pero salen y al cerrar las puertas, cuando salen, Dios se queda ahí en ese edificio y viven una vida como que si no hubiera Dios, ¿verdad? Bueno, esa es una religión vacía. Pero nosotros, al entrar a este lugar, sabemos que aquí se encuentra su presencia. Al salir por esas puertas, Él está con nosotros. Si yo me encuentro en angustia en mi hogar, Él está allí conmigo. Yo lo puedo sentir en mi carro al ir manejando, ¿verdad? Ahí te toca el Espíritu del Señor y empiezas a llorar porque sientes su presencia, ¿verdad? Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Él está cercano. Este compañerismo no es solo de unas cuantas horas, ¿verdad? El compañerismo que Dios quiere tener, el compañerismo, esa relación personal que Él quiere tener no es solo de unas cuantas horas. Él quiere tener esa relación con nosotros todos los días de nuestra vida, de domingo a sábado, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Él quiere tener esa relación con nosotros. Jesús está con nosotros y Él mora en nosotros. Juan 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Y por qué le conocen? Dice, porque mora con vosotros. Él estaba allí, ¿verdad? Hablando él a sus discípulos y estará en vosotros. Nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido llenos de su Espíritu, Él mora en nosotros. Él va con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Y eso es lo hermoso, eso es lo hermoso de tener una relación personal con Jesús. Ahora, el envejecer, sabemos todos que es parte de la vida. Cuando nosotros graduamos de la preparatoria, nos enfrentamos con la dura realidad de que ya no somos niños, ¿verdad? Ya vamos a tener que tener responsabilidades. Yo les cuento la historia brevemente y no voy a mencionar su nombre porque tal vez se me ofenda. Pero uno de mis hijos decía, estaba él en la preparatoria y él deseaba, ¿verdad? Yo quiero tener un trabajo, y yo quiero hacer esto, y yo quiero, ¿verdad? Él quería responsabilidad. Y yo le decía, mi hijo, no tengas tanta prisa, ¿verdad? Tener tanta responsabilidad, porque las cosas van a cambiar y luego van a cambiar y no vas a querer, mi hijo, no hagas eso. No, sí, yo quiero. Solo que ya estaba por graduar y estaba en su tiempo de vacación. Y él pensaba que él iba a descansar todas esas 2 semanas que él tenía libres. Pero donde su mamá recibe una llamada y dice, tengo un trabajo y yo sé que tu hijo andaba buscando trabajo, tengo un trabajo y si quieres mándamelo. Yo le llamé, mi hijo, levántate, tienen un trabajo para ti, ya veas la aplicación y ahí vas a empezar a trabajar. Pero estoy en vacación. Se acabó la vacación, tienes que ir. Y desde ese día, hermano, no se ha acabado su responsabilidad, porque, ¿verdad? Cuando crecen, entonces ya quieren carro nuevo, ya necesitan aseguranza, ya necesitan todas estas cosas. Y él notó rápidamente que ya no era niño, que ya muchas cosas que mamá y papá hacían por él, ya mamá y papá ya no las iban a hacer porque ya había cruzado la línea de ser niño a ser ya adulto y responsable. Y como sabemos nosotros, el cambio va a suceder. Y a veces queremos ponerle el freno ahí al cambio,
Pero no, el cambio es algo natural. Siempre estamos cambiando, siempre estamos cambiando. El sol no siempre está a la mismo calor, ¿verdad? O el día no se siente el mismo todos los días, ¿verdad? Sale el sol, sale la luna, pero los días no son igual. ¿Por qué? Porque siempre hay cambio de clima. Siempre hay cambio, unos días tienen nubes y otros días no tienen nubes. Eso nos muestra que el cambio siempre va a suceder en nuestras vidas. Solo que nosotros tenemos el reto de crecer mientras envejecimos. Estas cosas no suceden simultáneamente. Porque usted está envejeciendo no quiere decir que usted está creciendo. Me doy a entender. Sí, nos vemos diferentes, el cambio sucede, pero tenemos que crecer. Como vamos envejeciendo, tenemos que crecer. El crecimiento debe acontecer y vemos en Lucas 2:52 que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús crecía en conocimiento, Jesús crecía en sabiduría. En su humanidad, Jesús estaba determinado a crecer. Él no iba a quedarse igual. Él no podía quedarse igual. Nosotros no podemos quedarnos igual tampoco, hermano. Tenemos que crecer, tenemos que incrementar en conocimiento y en sabiduría. Nosotros somos diseñados por Dios para crecer en la persona que Él nos ha destinado ser, ¿verdad? Cada uno, yo les he dicho antes, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de ustedes, Dios le ha dado un propósito y usted tiene que crecer para poder desarrollar y desenvolverse en ese propósito que Dios ha puesto para usted, ¿verdad? Solo usted puede hacer lo que Dios tiene para usted. Yo no puedo hacer lo que Dios le mandó a usted. Usted no puede hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. Cada uno tenemos nuestro propósito. Y sabemos que nosotros a veces tenemos esa tentación de aferrarnos a la niñez y no queremos crecer. Queremos todo fácil, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo, era diferente, vivíamos todo diferente, ¿verdad? El cielo tenía un arco iris, las flores olían lo mejor y pensábamos y pedíamos y se nos daba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pedir y se os dará. Pero mientras fuimos creciendo en el Señor, ahora íbamos a tener que un poquito perseverar más en la oración, ¿verdad? Cuando éramos niños, mamá llorábamos y mamá nos daba lo que queríamos. ¿Por qué? Porque éramos pequeños y querían que tuviéramos silencitos, ¿verdad? Eso nos daban lo que querían. Pero al ir creciendo en edad, en madurez, entonces ya no era tan fácil. Ya teníamos que hacer unas cosas para poder obtener así igual en Dios, ¿verdad? No era tan fácil. Aunque nosotros o quisiéramos detener el ponernos viejos, ¿verdad? No podemos detener el crecimiento. No debemos detener el crecimiento. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. Y el crecimiento no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que permanecer, tenemos que permanecer. No podemos quedarnos igual. Tenemos que crecer. El crecimiento no sucede por sí mismo. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 13:11, si van conmigo allí, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, dice, tuvo que llegar el tiempo de la madurez, tuvo que llegar el tiempo de cuando ya dejamos las cosas pequeñas y empezamos nuestra madurez. El crecimiento demanda
que nos deshagamos de algunas cosas. Esas cosas que nos estorban, esas cosas que no nos van a ayudar, esas cosas que nos tienen atados al crecimiento, al no crecer. Es tiempo de deshacernos de aquellas cosas que nos están deteniendo, que están estorbando nuestro crecimiento. Dios nos creó para crecer. Imagínese si no creciéramos, todos fuéramos bebés. Imagínese. No puede. Dios nos hizo para nosotros crecer, incrementar. Él nos dio el poder, y con esto voy a terminar. Él nos dio el poder para vencer todo aquello que iba a parar nuestro crecimiento. Y cualquier cosa que estorba esa obra de Dios, cualquier cosa que detenga nuestro crecimiento, cualquier cosa que estorba la obra que Dios está haciendo en nosotros, que estorba el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, no las podemos retener, las tenemos que deshacer. Solo si hay algo, escudriñemos nuestro corazón, escudriñemos nuestra vida. Si usted sabe de algo que le está impidiendo crecer, entonces pídale a Dios, ayúdame a deshacerme de estas cosas, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero madurar en ti, yo quiero profundizarme en ti, yo quiero arraigarme en ti, Señor. Yo quiero no ser superficial, sino que yo quiero crecer. Yo quiero, Señor, elevarme más en ti, ¿verdad? Deja que el llamado de Dios le rete a usted esta mañana. El llamado de Dios, cada uno tenemos un llamado de Dios, como les dije, tenemos un propósito. Deje que ese llamado que Dios tiene para usted le rete en esta mañana, porque es tiempo de crecer, es tiempo de crecer. Dios les bendiga esta mañana. Para aquellos que nos sintonizan en línea, yo les invito a que nos acompañen a las 10:45 para nuestro servicio de adoración. Y si tiene chance o si tiene la oportunidad, no se quede en casa, véngase y acompáñenos a nuestro servicio. Que Dios les bendiga.